Bienvenidos a Pregúntale al Doc, el podcast donde encontrarás respuestas directas de los médicos expertos a tus preguntas más apremiantes sobre salud y bienestar. Prepárate para despejar tus dudas y descubrir el poder del conocimiento médico directamente de los expertos. Bienvenidos a Pregúntale al Doc, el podcast en el que cada semana tendremos como invitado a un especialista médico que estará respondiendo las preguntas más frecuentes de su campo de especialidad. El día de hoy nos acompaña el doctor Luis Fernando Espinosa Ceja, pediatra, médico pediatra con una subespecialidad en neonatología por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Universidad Autónoma del Estado de México. Así es. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, mucho gusto. Bueno, con mucho gusto de venir a verte. Y yo con mucho gusto de tenerte aquí. Gracias por haber aceptado la invitación y por estar con nosotros para platicar. Perfecto. Primero que nada, doctor, platícanos, por favor, ¿qué es la neonatología? Bueno, la neonatología es una subespecialidad dentro del campo de la pediatría. Es decir, el médico, después de formarse 3 años en pediatría, adquiere o ingresa a un área de cuidados intensivos neonatales o a hospitales neonatales, donde se forma otros 2 años solamente viendo pacientes en los primeros 28 días de vida, que es lo que se considera el periodo neonatal, en el cual el cuerpo humano sufre o más bien atraviesa ciertas adaptaciones, y sobre todo pues nos enfocamos mucho en bebés que nacen antes de las 37 semanas de gestación, que son prematuros, o bebés de término que nacen enfermos, ya sea con malformaciones cardíacas, malformaciones intestinales, que son las más comunes, o incluso renales y del sistema nervioso central. Entonces básicamente es un área muy amplia, pero es lo que hace el neonatólogo, porque finalmente en este periodo hay muchas características que son muy distintas incluso en el paciente pediátrico. Entonces, básicamente es lo que vemos en el área de neonatología. Ok, entonces, bueno, dices es un área muy amplia, pero al mismo tiempo también es un área muy específica, porque no atiendes a todos los bebés que nacen, sino específicamente a los bebés que nacen antes de las 37 semanas y a los que nacen enfermos con alguna de las condiciones que... Exacto. Fíjate que sí incluye el área de neonatología el atender al recién nacido, pues como lo decimos, cuando nace. O sea, por ejemplo, estar presente en el parto, porque hay ciertas estrategias que se utilizan para asegurar una adecuada transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina. Entonces, ahí sería, en teoría, dice la estadística que de todos los niños que tú conoces, de 100% de los niños, solamente un 10% va a presentar alguna alteración y que va a requerir alguna intervención por parte del reanimador. ¿Okay? Y solamente un 1% va a requerir maniobras ya avanzadas. Entonces, lo ideal es que pues, también esa es nuestra área, estar en un servicio de toco, que es, así se llama, donde las mujeres tienen a sus bebés o donde entran a parir, que esté un neonatólogo presente en el momento del nacimiento del recién nacido y estar asegurándonos que tenga una adecuada transición en el momento del nacimiento. Ok, y pues muy interesante porque te toca ver muchas cosas Es correcto. En esa especialidad. Luis, ¿por qué decidiste, aquí pregunta personal, ¿por qué decidiste inclinarte primero por la pediatría y luego por esta subespecialidad neonatología? Fíjate que desde el internado, que es el año que estamos inicialmente los médicos cuando estamos en nuestra formación, que pisamos un hospital ya de manera permanente, yo tenía ideas en la universidad de ser psiquiatra. Ok. ¿Okay? Pero cuando conviví con niños en el internado, pues uno, noté que me gustaba convivir con ellos y sobre todo que tenía pues buen clic con los niños. Entonces, eso fue lo que me impulsó a ser ya pediatra, ¿no? Y conforme fui al servicio social de medicina general, me tocó mucho los programas pediátricos, vacunar, pesar, checar la nutrición de los niños. Entonces, fueron áreas que me fueron gustando mucho. Y ya cuando estuve cursando en la especialidad, me gustó neonatología porque, precisamente por lo que platicaba ahorita, no era un área, o sea, si bien es un área específica porque trata los 28 días del recién nacido, sí teníamos mucho de dónde escoger, ¿no? O sea, tenías que moverle al ventilador del recién nacido, tenías que estar pendiente de la nutrición, tenías que estar pendiente del neurodesarrollo,
tenías que estar pendiente, por ejemplo, de los antibióticos cuando están, cuando tienen alguna infección, pues, que ahorita vamos a ver que es un problema muy común, ver lo de la función pulmonar, entonces eran muchas áreas y seguía siendo una subespecialidad, entonces era algo muy rico en el sentido de que podías hacer varias cosas para asegurarle un mejor desenlace al recién nacido Sí. y todavía fuera del servicio podías seguirle dando seguimiento, ¿no? Y ver banderas rojas del recién nacido de que tenga un adecuado neurodesarrollo, que tenga un crecimiento adecuado, o sea, varias cosas. Entonces sí es un área aún muy amplia para seguir practicando. Entonces fueron las cosas que me gustaron a mí. Ok, y bueno, y acerca de los bebés prematuros, ¿qué es exactamente de dónde a dónde se le llama bebé Ok. prematuro y cuáles son las causas de se dice prematurez? Ok, sí, de la prematurez. Ahí te vas a meter en un tema escabroso. Mm, Sabemos poco todavía, bueno, hemos entendido poco los que se dedican a estudiar esto del porqué del parto prematuro, ¿no? Porque tenemos estadística de mujeres que tienen 4 niños de término y de repente el quinto sale antes de tiempo, ¿no? Entonces sabemos que hay factores de riesgo. Obviamente una mamá muy joven, madres adolescentes, enfermedades sistémicas, hipertensión, diabetes, ujú. que son las más comunes, infecciones recurrentes de vías urinarias, que también son comunes en la mujer y que pueden desencadenar el parto pretérmino. O simplemente las características del cervix, que es el cuello bueno, es un segmento del sistema reproductor de la mujer, que en algunas mujeres simplemente no puede mantener el embarazo y en cuanto nota alguna dilatación, sobre todo del útero, se abre de manera prematura, ¿no? Ujú. Entonces, hay varios factores, ahí sí es difícil determinarlos, pero entendemos por embarazo prematuro aquel que se presenta antes de las 37 semanas. Siempre manejamos esto de las 37 semanas, muchos preguntarán, pero pues, ¿qué es? Y decimos, no, es que son semanas lunares. Entonces, semanas lunares se entiende como aquellos que son el mes de 28 días. Ok. Y semanas solares son las de 30. Entonces, todo el embarazo se mide en semanas lunares, 28 días, y se completa el embarazo a término en el noveno mes, que te va a dar un bebé de entre 37 y 40 semanas. Entonces, el bebé prematuro es aquel que nace antes de la semana 37 o el prematuro extremo es aquel que nace antes de la semana 32. Justo te iba a preguntar, qué tan prematuramente pueden hacer un bebé y no presentar problemas que pongan en riesgo su vida? Híjole, pues ninguno. Todos los prematuros requieren todo lo que nazca debajo de las 37 semanas. Y fíjate que tocas un tema muy interesante o muy importante que ha venido teniendo se ha mencionado más actualmente. Antes había un grupo de recién nacidos que estaban entre la semana 34 y la semana 36, que ahora se designa como prematuro tardío. Ok. Pero decías, no, pues este niño pesa más de 2 kilos, pues en teoría como que medio es de término y no es de Ya término. está listo, este arroz ya se Ujú. coció. Y que encontraron los que investigan esto, pues que eran niños que después se iban de alta y presentaban ciertas complicaciones, ¿no? La termorregulación, o sea, no podían regular su temperatura adecuadamente, tenían problemas a veces de la glucosa, que se les bajaba el azúcar, algo que se llama hiperbilirrubinemia, que es precisamente el aumento de estas sustancias de desecho que tenemos nosotros en el cuerpo, de la coloración de las células rojas de la sangre, que tienen que ver, bueno, se degradan en el hígado, pero que si se acumulan en cantidades suficientes pueden dañar el cerebrito, ese es algo, y problemas de succión. Nosotros tenemos, bueno, tenemos dos fases cuando deglutimos algún alimento o cuando comemos algún alimento. Es primero, bueno, en el caso del bebé es primero la succión y la deglución. Estos dos se presentan a partir de la semana 34 de vida, es decir, cuando el bebé está en el útero, pero se coordinan hasta después de la semana 37. Entonces estos Ah, niños, ¿qué pasaba? Pues los dejábamos ir a casa, no podían, en estos casos de que fueran alimentados de manera exclusiva en lactancia materna, pues no comían lo suficiente y llegaban deshidratados, ¿no? Al servicio de urgencias. Entonces, sí, todos los recién nacidos que nacen antes de la semana 37 debe tener un seguimiento. Bueno, en general, todos los recién nacidos se les cita a la semana y al mes para tener algún seguimiento, pero sí todos los recién nacidos prematuros, aunque sea una prematurez así como medio tardía. leve, ajá, de que dices, no, pues está pesada, tiene buen peso, le debemos dar algún seguimiento.
Ok. Y en tu caso particular, ¿qué tanto es lo más prematuro que has tenido, que has recibido un bebé? Ok. eh, Más actualmente, o sea, los límites de la prematurez actualmente se establecen con que el niño tenga 23 semanas, se le tiene que brindar todo el tratamiento, es decir, tenemos que intubar o le tenemos que hacer lo que se tenga que hacer. Donde tengo más experiencia actualmente, pues llevo casi 10 años en el Hospital de la Mujer aquí en Ciudad Juárez, donde actualmente nacen casi 6,000 niños al año. Eh, Hemos recibido pacientes que pesan de entre 500 y 600 gramos y pues tenemos buenas experiencias. Entonces, los más pequeños son entre 25 y 26 semanas de gestación. 500 gramos. Sí, Cuando un bebé en término generalmente anda pesando, arriba de los 2,800 debe pesar, 2,800 a 3,200. y estos niños están pesando 5 veces menos. Así es. ¿Cuáles son las causas de esta? Bueno, ya lo dijiste, Ujú. pero más bien, ¿cuáles son los síntomas que una mamá tiene que estar cuidando para no tener un bebé prematuro o cómo Híjole. puede prevenirlo? Hay tácticas, o sea, obviamente que una buena nutrición, o sea, tener una buena salud en general. Pero sí, lamentablemente, en muchos casos, se haga lo que se haga, van a tener un parto pretérmino. Entonces, es realmente poco lo que podemos hacer. Podemos decirle a las señoras, si hay cosas que pueden hacer, por ejemplo, la adecuada ingesta de hierro, eso tiene que ver porque hay una deuda de hierro que si el bebé inútero no recibió suficiente hierro, eso ya no lo podemos recuperar nunca. O sea, Ujú. el cerebro ya se formó Con lo que con tenía. la deficiencia de hierro y esa deuda la vamos a tener toda la vida. Ok. Podemos mejorarla. Por ejemplo, ácido fólico nos disminuye ciertas malformaciones del sistema nervioso central, por eso es importante. Y no solo la mujer, o sea, también su pareja, el hombre, tiene que estar bien nutrido. Entonces, esas serían como las estrategias, pues básicamente llevar una vida saludable O- antes de ok, doctor, tú estás en el sector público, público. sector de la salud pública. Es más, es más común, son más comunes los casos de prematurez en el sector público. ¿Hay alguna incidencia o hay algún factor Mm, común? Bueno, ahí sí sería es muy difícil comparar el sector público contra el sector privado. Obviamente por el simple volumen de pacientes, pues vamos a tener más índice de prematurez nosotros que un hospital privado. Ok. ¿Ok? Pero no, las causas realmente, porque si esto así fuera, pues las estadísticas serían distintas. Ujú. Lo que sí es que obviamente pues son menos bebés, hay más oportunidad de cuidado, pero no, o sea, la prematurez va a ser la misma. Realmente no hay como algo que digas. Obviamente, pues lo que sí te platiqué, ¿no? Obviamente las mujeres que a veces entran al sector salud público van a tener varios factores. Básicamente uno, van a ser mujeres más jóvenes, en su caso van a ser adolescentes. Ajá. Dos, algunas no van a tener el cuidado prenatal, es decir, no van a acudir con un médico para que las vigile durante todo el embarazo y no se dé cuenta de manera temprana Sí. este, que tienen básicamente o trastornos hipertensivos del embarazo o diabetes gestacional, que son las más comunes. Y tercera, por la nutrición, ¿no? Y esto ya quedamos que es un factor muy importante y es lo que la OMS ha descrito como el ciclo a veces de la pobreza, que se oye muy feo, pero es la madre desnutrida que le da nacimiento a un niño desnutrido que va a ser desnutrido durante sus primeros años de vida, va a tener fracaso escolar, no va a poder acceder a un mejor nivel de vida, entonces, y va a volver el ciclo, va a embarazarse, va a ser desnutrido, va a tener hijos desnutridos y así nos vamos eternamente. Sí, Entonces, sí. esos serían factores importantes en los cuales tendríamos que incidir. Ok, ¿y qué tal los vicios o las adicciones que tiene Sí, la mamá también? Porque también es un factor exacto. común y muy real. Fíjate que ahorita es algo que ya como neonatólogo de más años, porque anteriormente, por ejemplo, el uso, siempre ha habido un problema, ¿no? Hay algo que incluso se llama síndrome de abstinencia neonatal y el espectro del síndrome alcohólico fetal, que eso se tiene que ver con las mamás que consumen alcohol durante el embarazo y las señoras que consumen alguna sustancia ilícita durante el embarazo. Anteriormente, por ejemplo, ahora se metió mucho a la vista el consumo de marihuana, ¿no? Que antes era algo como tabú, Ujú. pero conforme ahora es más aceptado socialmente, yo no tengo nada en contra, pero finalmente es un medicamento que puede tener efectos adversos. Entonces sí tenemos más consumo de marihuana. Pero, por ejemplo, en aquellas mujeres que tienen
drogas más serias como heroína o consumo de cristal, eso sí incide en gran medida porque pueden nacer niños más pequeños y nacer niños que te hacen un síndrome de abstinencia, así como una persona adicta que le quitan el medicamento de golpe, así pueden nacer un bebé. Y son niños que lloran, se rasguñan, están irritables y les tenemos que poner ciertos medicamentos para ayudarles a pasar este periodo. ¿Y cuál es la expectativa en calidad de vida para esos niños que ya nacen con esa Híjole. adicción? Ahí sí es difícil determinarlo. El problema aquí yo pienso que sí sería más social que médico, porque a veces pues, no le podemos quitar el bebé a la mamá, entonces es dejar a ese bebé en ese núcleo donde va a crecer de cierta forma distinta, ¿no? O sea, pues tiene una madre porque la adicción es la adicción, o sea, la madre finalmente tomó una decisión en su vida, se hizo adicta y no se lo va a quitar de manera abrupta, tiene que llevar a cabo un programa de rehabilitación y se les tendría que dar algún apoyo a ellos. Pero en cuanto al bebé, sí puede haber, es difícil ahí determinar porque es muy variable. Hay desde niños que pueden llegar a tener déficits severos cognitivos hasta niños que tienen un déficit muy leve Ujú. o pues, que no tengan ningún déficit. Pero pues ahora sí que es difícil determinar porque tiene que ver con muchos factores variables. Cuánto Ok. lo consumía, qué tan seguido era, cuánto tiempo lo hizo antes del embarazo, lo dejó, o sea, sí son muchos factores. Bueno, muy bien. Hablando de nuevo con los bebés normales, Prematuros, prematuros, normales. prematuros. Pues, ¿Qué tipo de cuidados reciben estos bebés en la unidad de cuidados intensivos decimos, neonatales? ahí sí es variable. Obviamente, ahorita me voy a enfocar porque creo que son los que tienen más como cosas que platicarte. Los menores de 32 semanas. Sí. Entonces, son 3 pilares los que vigilamos. La ventilación, o bueno, la respiración, el riesgo de infección y la termorregulación. Entonces, ¿qué Ok. requieren? Uno, estar en una cunita, ¿no? No se pueden ir a casa. Y tenemos que estar vigilando que tengan una temperatura adecuada. Segundo, esto fue un parteaguas en la atención neonatal. Sabemos que el pulmón neonatal, pues obviamente está inmaduro Ujú. y en su momento no produce una sustancia que se llama surfactante. El surfactante lo producimos todos los humanos y todos los mamíferos que respiramos aire, pues. Y es una sustancia cuyo objetivo es ayudar a que el pulmón se pueda distender y no se colapse. Ajá. Entonces, los menores de 32 semanas, por las características propias de su pulmón, no pueden producir en cantidades suficientes esta sustancia. Y fue un parteaguas porque se pudo descubrir una molécula que se llama surfactante, que ahora la producimos de manera farmacológica, Sí. y se le coloca a los recién nacidos en el pulmón. Y esto es muy importante porque es lo que en algunos años atrás pues, no permitía que estos niños sobrevivieran. Y ahora, nomás con el descubrimiento del surfactante, pues la mortalidad del recién nacido cae un 50%. Entonces, otro pilar que también pues, tendremos que estar revisando es la nutrición. Le damos de comer, le ponemos nutrición en la venita y eso estarlo cuidando durante todo el periodo. Entonces, esas serían las 3 cosas, ¿no? Infectológicamente, estar viendo que no tengan una infección. Sí. Respiratorio, lo ponemos en un ventilador, puede respirar por él mismo, ver la necesidad de surfactante, estar vigilando la nutrición, cuánto va a comer, cuánto se lo vamos a dar y finalmente lo de termorregulación. Lo podemos tener en una cuna o ya puede salir de la cuna. Cuando dices cuna te refieres a una A una incubadora. incubadora. Ok. Y ya saliendo de ahí, ya a su casa, ¿qué cuidados debe tener ese bebé prematuro ya en casa? Bueno, también van varias, ¿no? Y de hecho, te digo, hay neonatólogos que se dedican a esta área en particular que se llama neuroseguimiento. Pero Mm. también hay 3 cosas. Primero, siempre les checamos los ojos. Los recién nacidos, al nacer de manera inmadura, cuando son prematuros, el ojo no ha terminado de formarse o se, se empieza a formar de manera errónea. Es decir, hay unas venitas que tienen un orden de cómo se van formando. ¿Y qué pasa cuando los exponemos a oxígeno de manera prematura o hacemos algunas otras cosas? Estas venitas pueden crecer de manera anómala. Entonces es muy importante. Eso lo revisamos a las 2, bueno, lo revisa un oftalmólogo pediatra Ajá. en las primeras 2 semanas de vida del recién nacido. Y pueden hacer varios procedimientos, pero el seguimiento del ojo se le tiene que dar una vez que salga, porque tenemos que ver si el medicamento surtió el efecto adecuado o si hay que hacer alguna otra, o bueno, eso ya lo ve oftalmología. Ujú. El neuroseguimiento implica
todos los hitos del desarrollo de un recién nacido, que sostenga la cabecita, que gatee, que se pueda parar, y esto lo hacemos en base a la edad corregida. Sí. Es decir, un niño que nace de 32 semanas, tenemos que estar corrigiendo la edad hasta que llega a las 40 semanas. Esto puede pasar en el primer año de vida, pero siempre debemos estar checando en base a esto. O sea, cada vez que vaya a la consulta, se corrigen las semanas en las que nació, a las semanas que ha corregido al momento y vemos nuestra tablita, ¿no? O sea, cuáles son las cosas que debe haber hecho este bebé. Y lo otro es el seguimiento nutricional. Tenemos 2 años para asegurarnos que ese bebé se empareje en las curvas de crecimiento de acuerdo pues, a sus percentiles. Es decir, que tenga una percentil 50 tanto en peso como en altura. Y eso pues lo puede ver el neonatólogo o el pediatra que le está dando seguimiento. Y si vemos alguna bandera roja, pues directito a nutrición pediátrica para que podamos optimizar la nutrición de los recién nacidos. Entonces, si son niños que requieren, se les tiene que dar seguimiento después del alta. Ok, y todo esto pasa durante la primera infancia, esos primeros 2 años, pero ¿qué consecuencias tiene la prematurez en el desarrollo físico y mental de estos niños a largo plazo, Ok. ya en la adolescencia o en la adultez? Bueno, también hay varias cosas. Tienen mayor riesgo, por ejemplo, de enfermedades alérgicas, tienen mayor riesgo de ser asmáticos. Obviamente, por varias intervenciones que hacemos durante la UCIN para tratar de preservar su vida, tienen mayor riesgo de obesidad. Oh. Y tienen mayor riesgo también de, está como estudiado, pero por ejemplo de depresión y de algunas otras cosas. Entonces por eso son niños que les tendremos que dar seguimiento. Pero por ejemplo ahorita está muy en boga el estudio del la microbiota, que es la cantidad de bacterias que vive de manera simbiótica en nuestro cuerpo. Y otra cosa que se me hace súper interesante, que es el microbioma, que es la información genética que compartimos con estas bacterias. Entonces, ¿qué pasa en la UCIN? Pues a veces a muchos de estos niños les tenemos que dar antibiótico. ¿Y qué pasa con esa microbiota? Pues la barremos. Entonces, estas bacterias que tienen millones de años de simbiosis con nosotros, las cambiamos abruptamente por otras bacterias y estos niños se colonizan de manera anómala, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues hay comportamientos o aumentamos el riesgo simplemente de enfermedad cardiovascular, es decir, que sean hipertensos, aumentamos el riesgo. Entonces, obviamente pues son niños que sí corren con otros problemas a la larga. Ok. Se puede saber, puedes ver una persona adulta y decir, esa persona fue prematura. Fíjate que antes te podría decir que sí, pero no, es muy variable. Porque antes los que nacieron, fíjate, se acaban de cumplir apenas 40 años de que la neonatología es como algo, ¿no? O sea, porque antes era como una ciencia oculta. Pero acabamos de cumplir 40 años de que se estableció esta subespecialidad. Entonces antes, pues, los niños, podría decir que eran personas que se quedaban chaparritas, pero como intervenimos de manera oportuna, pues ya es más difícil determinar que, no, pues fue prematuro. A veces me ha tocado ver prematuros que los veo como años después, o pacientes de doctores que yo conocí durante la residencia, que obviamente tienen más años, Sí. y ves al niño y está súper grandísimo, entonces, ¿seguro que fue prematuro? Claro. Y ahorita ya nos vamos al otro rasgo, ¿no? A veces son niños que tienen mayor riesgo de obesidad, entonces ya no es tan fácil como determinar quién es prematuro o no. Sí, sí, sí. Sería importante que supiéramos si fuimos prematuros para atender a lo mejor algunos síntomas o diagnósticos que podrían presentarse a lo largo de la vida. No necesariamente, o sea, creo que el graduado de la UCIN, porque sí, que antes decían sobrevivientes de la UCIN y se oye horroroso. Sí. Se oye como, no, se oye como campo de concentración, entonces actualmente usamos mejor el término de graduado de la UCIN. De hecho, yo tengo algunas fotos de eso, de que les ponemos una toga y un birrete. Así a los Sí, bebés a los bebitos de que están chiquititos. graduados de la UCIN, entonces, los graduados de la UCIN pues tienen que seguir el control normal de cualquier adulto sano, ¿no? O sea, checarse su presión, checarse su azúcar, activarse, pues, la gordura centrípeta que a todos nos causa problemas, pero fuera de ahí pues no hay así como algo específico que te dije, no, por ser prematuro te va a ocurrir esto, pero sí hay que tener un cuidado general de salud. Ok, ahorita que dices que se les llama graduados y no Ujú. sobrevivientes, ¿cómo está la tasa de supervivencia de los bebés prematuros?
Fíjate que es muy variable. Lo que sí te puedo decir que, por ejemplo, en México tenemos ahorita, dentro de las metas del milenio, fíjate qué tan importante que está dentro de las metas del milenio de la OMS, que lamentablemente no se lograron. Pero varía mucho. Tenemos países donde les va súper bien a todos, que es específicamente Japón, Canadá, los países, bueno, Suecia, y, y me está faltando uno. Pero básicamente a ellos les va bien con niños aunque nazcan de 500 gramos. Y les va bien me refiero que son niños que se van de la UCIN sin deficiencias cognitivas, no salen ciegos, no salen con ningún problema. En el resto de los países pues varía mucho. Aquí en el Hospital de la Mujer, que es donde te podría platicar, tenemos un índice de prematurez muy elevado, porque ¿qué pasa con estas mujeres? Son mujeres que muchas veces son migrantes Ujú. o no tuvieron acceso a cuidados de la salud. Ahorita nos están llegando muchos migrantes de fuera de nuestro país, gente de Guatemala, entonces es muy variable, pero sí la tasa de mortalidad debería ser menos del 10%. ¿Okay? O sea, de 100 niños no se deberían de morir más de 10. Claro, ok, perfecto. Doctor, ¿qué mitos existen alrededor de este campo de la neonatología o de los bebés prematuros que tú pudieras atender así directamente? Desmitificar. Pues no tantos, pero ahorita, por ejemplo, que preguntabas tú si el recién nacido requiere algún cuidado en específico ya después de que sale de la UCI, pues no, son niños que en teoría deberían, al menos que se establezca el diagnóstico de alguna enfermedad previa, pues ahí sí tendría que tener algún cuidado. De ahí en más, pues serían niños que podrían vivir una vida, deben vivir una vida normal, ¿no? Se les debe dar el seguimiento que reciben. Y la otra es pensar ese pensamiento como derrotista de es prematuro, se va a morir. Y a ellos sí les puedo decir, o sea, hoy más que nunca tenemos cada día más herramientas para que un bebé, aunque nazca de 28 semanas, pueda sobrevivir y sea un graduado de la OSIN y se vaya a su vida a tener una vida pues lo más normal posible, ¿no? Entonces, ahorita ya podemos decir que el haber sido un bebé prematuro no determina ni tu salud por el resto de tu vida, ni Exacto. tu desarrollo cognitivo, ni tu desempeño laboral, profesional, o Pues tu vida en general. sí, ¿no? Pero, o sea, se le da seguimiento a estos niños, ¿no? Y un porcentaje de estos niños sí llegan a tener daño neuronal severo, pero pues es el objetivo de los niños. Entonces, ¿no? Que al final de cuentas un bebé de término también puede llegar a tener esos daños o Sí, pues mediado fallas por en su otras desarrollo. cosas. Ujú. Claro, claro, claro. Ok, doctor, ¿qué conocimiento general crees que toda la población debería tener en torno a este tema y a esta especialidad tuya? Generalmente creo que cuando los papás llegan a la UCIN no saben qué va a pasar. Entonces yo por eso tengo como que he tenido muchas pláticas con papás de niños prematuros y eso me ha sensibilizado mucho a las necesidades de los mismos. Pero pues sí, no es algo que nadie se espere, ¿no? De hecho, ahorita se me escapa la fecha, pero hay un Día Mundial del Prematuro. Ajá. Y más que nada, sabemos que todas estas situaciones o estos días tienen dos opciones, tienen dos objetivos. Sensibilizar a la población respecto al nacimiento prematuro y otra cosa, bueno, y enaltecer a la gente que fueron prematuros o que están atravesando esa situación. Pero más que nada, sí es bueno que se sensibilice a la población, sobre todo para que se traduzca en estrategias a nivel gubernamental, porque al final es lo que necesitamos, para que cada día haya más recursos Sí, para estas áreas, ¿no? Y que no viajemos por la vida con este entendimiento de que es prematuro, se va a morir. claro. Y no es así, o sea, el nacimiento prematuro no es una sentencia de muerte. Y más que nada ahora, y conforme pase el tiempo, pues vamos a tener más herramientas cada día para que estos niños tengan mejores condiciones. Qué bien. Entonces, sí, eso sería como uno de los principales mitos, ¿no? ¿nació prematuro? No, no, se va a morir. Y pues no, o sea, por eso estamos los neonatólogos ahí y las enfermeras que se dedican al área neonatal para precisamente estar cuidando a estos recién nacidos. Qué bueno. ¿Te toca también hablar con los papás y darles alguna asesoría o algún seguimiento a ellos o los papás son atendidos por otros departamentos, otros especialistas? Generalmente yo pues platico con ellos todos los días porque obviamente doy informes sobre la situación del bebé. Pero sí, es lo que ahorita te platicaba, que yo me he dedicado mucho a terapia intensiva neonatal
Entonces la verdad es que ya el seguimiento se da por consulta externa. Ujú. En algún momento di seguimiento, pero ahorita pues más que nada llevo ya muchos años metidos en la UCI. Qué bien. Entonces, que es donde es lo que me gusta, pues. Pero sí, estos niños, y mira, bueno, sí que en un mundo perfecto, desde que el bebé ingresara a terapia intensiva neonatal, debería haber un grupo de apoyo para los papás, o sea, donde pudieran platicar y se desahogaran y desterraran miedos, porque, pues, por ejemplo, se ve mucho en las mujeres que lo que dice la mamá es que yo tuve la culpa. Ok, hay Entonces, condenación. Ujú. yo procuro siempre tocar este tema, comentarle, pues no, señora, pues esto es así súper aleatorio, no es culpa de nadie, el bebé nació así porque hay muchos factores que no podemos, ¿cómo se llama?, controlar, Claro. pero obviamente muchas mujeres traen esto, entonces cuando platican entre ellas, pues se pueden apoyar y desterrar estas cosas. Entonces, sí, en un mundo ideal, pues tendría que haber un grupo de apoyo desde el momento que ingresan al hospital y darles un seguimiento para que pudiéramos intervenir de manera precisa en algún problema de estos. Sin embargo, en el sector de la salud pública, de todos modos, hay un montón de ayudas a las que las mamás pueden acceder. Ayuda psicológica y otros tipos de grupos. Fíjate que pensaría uno eso, pero la verdad es que no. Yo soy un defensor acérrimo del sector salud. Sí tengo idea de que la salud debe ser gratuita, social y pública, ¿no? Y poco a poco se han formado más estos espacios, pero todavía estamos en pañales en México. Sí nos falta un poquito más. ¿Y cuál es el problema? Que a veces el sector salud o la medicina pública es complicada simplemente por el volumen que tenemos de pacientes y que a veces no hay suficientes trabajadoras sociales o no hay suficientes psicólogos o pediatras o médicos en general para que pudieran atender las demandas de una población como la nuestra, que si bien dice la estadística que cada día envejecemos, sigue habiendo un montón de niños que nacen cada día. Pues claro, sí, por supuesto. ¿Te toca encontrarte a estos niños que tú atendiste ya después de algunos años o ya cuando son Fíjate grandes? que sí me ha tocado, porque precisamente en el Día Mundial del Prematuro siempre, bueno, las enfermeras se encargan mucho de esto, porque son las que a veces tienen más seguimiento de los pacientes por fuera. Ajá. Y sí los hemos invitado, entonces sí los va a ir caminando y todo. O sea, y se ve, pues es algo muy positivo ver que el niño está bien, que juega, que tiene buena talla, buen peso, y verlos sanos y que la familia pues está contenta, ¿no? De que esto se pudo lograr. Claro, claro, perfecto. Doctor, pues sé que hay muchas cosas más que platicar, Ujú. de hecho se me ocurren un montón, no quiero ahorita quitarte más tu tiempo, más bien agradecerte por toda esta plática y sí me gustaría que si hay personas que tienen más dudas, cosas específicas que quieran saber, que nos las envíen, que Exactamente. nos hagan saber aquí en los comentarios, que nos pregunten. Recuerden que pueden hacernos llegar sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Estamos en todos lados como Pregúntale al Doc. Y aquí mismo en YouTube pueden dejarnos sus comentarios, sus dudas que tengan para el doctor Luis Fernando Espinosa Ceja, para que a lo mejor después en otra ocasión podamos atenderlas con más especificidad. Perfecto. ¿Va? Entonces, a tus órdenes. Muchísimas gracias. Doctor, bueno, sé que estás en el Hospital de la Mujer. Ujú. Si alguien tuviera alguna duda específica contigo, ¿hay manera de...? No, al momento no tengo Ok, consulta privada, pero pues, pueden por tu programa, yo les contesto todo. perfecto. Bueno, pues muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Espero que les haya interesado y gustado este episodio y pues nos vemos en el próximo. Gracias. Gracias.